lluvia caía sin piedad sobre el cementerio de San Ángel, como si el mismo cielo llorara la pérdida de aquellos que ya no estaban. Las sombras de las tumbas, cubiertas por el paso del tiempo, se alargaban como espectros en la penumbra. Alejandro Montoya avanzaba con paso firme, su rostro inmutable, pero en su interior algo se agitaba. Algo que llevaba años enterrado, escondido bajo la capa de éxito y poder que había construido con su propia mano. La figura de Alejandro era imponente. Un hombre de 50 años que había alcanzado todo lo que la vida le ofrecía: dinero, reconocimiento, respeto. Sin embargo, en ese instante, bajo el cielo gris y cargado de nubes, sentía el peso de una culpa que nunca había logrado quitarse. Un remordimiento sordo que lo acompañaba a cada paso, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. Se detuvo frente a una lápida antigua, la de su viejo amigo Javier Reyes. El nombre grabado en mármol se le clavó en el pecho como una daga olvidada. Javier había sido su amigo, su socio, su compañero de juventud, pero también había sido su víctima. La traición que él mismo había orquestado años atrás había destrozado la vida de Javier, llevándolo a una caída vertiginosa. Y aunque Alejandro había tratado de borrar ese capítulo de su vida, siempre volvía a ese nombre. De repente, el sonido de un sollozo lo sacó de sus pensamientos. Un llanto débil, ahogado, que parecía venir de algún rincón sombrío del cementerio. Intrigado y desconcertado, Alejandro se giró hacia el origen del llanto. Entre las lápidas vio a un niño. No tenía más de 9 años. Su ropa estaba gastada y sus pies descalzos tocaban el suelo frío. El niño se abrazaba a una lápida con tal desesperación como si su vida dependiera de ese contacto. Alejandro se acercó, sus pasos vacilantes al principio, pero luego más firmes, como si algo en su interior lo empujara hacia esa escena. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó con una voz que intentaba sonar suave, aunque su tono estaba marcado por la frialdad que había aprendido a mantener en su vida. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Alejandro, y por un momento él sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Los ojos del niño eran tan profundos, tan tristes, que parecían cargar con un dolor que no correspondía a alguien de su edad. «Estoy hablando con mi papá», respondió el niño, su voz quebrada. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El niño no solo estaba en ese cementerio por casualidad, no solo estaba ahí para rendir homenaje a cualquier ser querido. Él estaba frente a la tumba de alguien que Alejandro conocía bien, alguien que había sido su amigo. Y entonces el niño apartó ligeramente su cuerpo de la lápida, revelando el nombre grabado en ella: Javier Reyes. Un peso abrumador se desmoronó sobre Alejandro. Su mente se paralizó por un segundo. Javier Reyes, su viejo amigo, su socio de antaño, estaba allí, bajo esa lápida. Y frente a él, el hijo de ese hombre, el hijo de la persona que él había traicionado, la misma persona cuya caída, la que él había provocado, había costado la vida de tantos sueños y esperanzas. Alejandro intentó controlar su respiración, pero no lo logró. Las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Tu papá era Javier Reyes? Su voz tembló ligeramente, a pesar de su intento de mantenerse firme. El niño asintió y Alejandro, incapaz de apartar la mirada de él, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar del remordimiento que lo aplastaba. Todo el peso de su pasado había regresado de golpe, y ahora, ante él, estaba el hijo de Javier, tan inocente, tan vulnerable. Por un segundo, Alejandro quiso huir. Quería dejar atrás ese lugar, escapar de esa conversación, de ese momento tan insoportable. Pero algo lo detuvo. Algo en esos ojos, algo en la tristeza que se reflejaba en el rostro del niño lo ancló al lugar. ¿Qué haría ahora? ¿Podría esconder su pasado bajo el manto de su éxito? ¿Podría seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado, como si todo fuera parte de un juego? O tal vez algo más profundo, algo más humano lo estaba llamando a enfrentar lo que había hecho, a enfrentarse a las consecuencias de su traición. Pero ¿cómo podría explicarle al niño que su padre había muerto a causa de su egoísmo y ambición desmedida? ¿Cómo podría mirar esos ojos inocentes y decirle la verdad? Un susurro helado cruzó la mente de Alejandro. Ya era tarde para los arrepentimientos, pero esa frase tan definitiva lo hizo sentir aún más atrapado. ¿Estaba realmente atrapado? La presencia del niño, su dolor, la conexión inesperada que sentía con él. Todo parecía ser una señal, una oportunidad para redimirse, aunque no supiera por dónde comenzar. Por primera vez en años, Alejandro se sintió vulnerable, expuesto. La lluvia seguía cayendo, pero ahora el agua no solo mojaba su cuerpo, sino también sus pensamientos. Cada gota parecía recordarle que el pasado nunca se olvida, que los secretos enterrados siempre resurgen. El niño, sin decir palabra, volvió a abrazar la lápida de su padre.
Alejandro, sin saber cómo reaccionar, permaneció en silencio, observándolo. En su mente los recuerdos de Javier se mezclaban con las imágenes del niño frente a él, y la culpa se apoderaba de su alma. ¿Qué haría ahora? Alejandro Montoya se quedó allí, mirando al niño que, sin prisas, volvió a recostar su frente sobre la fría piedra de la lápida. El silencio que los envolvía era denso, como si todo lo que había sucedido antes ya no importara, como si en ese instante el tiempo se hubiera detenido. La lluvia caía con suavidad y Alejandro sentía cada gota como si fuera un peso más sobre sus hombros, un recordatorio incesante de lo que había hecho. Emiliano, el niño que tenía frente a él, no parecía notar la intensidad del momento. Estaba inmerso en su propio mundo, aferrándose al recuerdo de su padre, de un hombre que probablemente ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer realmente. Un hombre cuya vida había terminado demasiado pronto, víctima no solo del destino, sino de las decisiones de Alejandro. No podía dejar de pensar en Javier, en su antiguo amigo, en cómo la vida de Javier había tomado un giro tan oscuro después de que él lo dejara atrás. Javier había sido su compañero de sueños, su aliado en los negocios, pero la avaricia, esa misma avaricia que ahora le consumía, había hecho que todo se fuera al traste. La firma de aquel contrato, aquel acuerdo que significó el final para su amigo, la ruina de su socio. Javier había quedado despojado de todo, y en algún lugar tal vez ya no quedaba ni la esperanza. Alejandro respiró profundamente y se acercó al niño con pasos lentos, vacilantes, como si algo lo frenara en el último instante. Se agachó a su lado y en voz baja le preguntó: ¿por qué sigues viniendo aquí, Emiliano? El niño, sin mirar a Alejandro, respondió con una voz que, a pesar de su inocencia, tenía una tristeza que parecía más allá de su edad. Quiero hablar con mi papá. Quiero que me diga qué hacer. ¿Por qué me dejó? Su voz se quebró, pero lo que más sorprendió a Alejandro fue lo firme que sonaba a pesar del dolor que claramente le pesaba. Alejandro intentó encontrar las palabras, pero no las tenía. ¿Cómo decirle que su padre había muerto porque él no tuvo la valentía de ser honesto? ¿Cómo podría explicarle que el hombre al que tanto anhelaba conocer nunca tuvo oportunidad de verlo crecer? La culpa se apoderaba de él con cada respiración. El niño, sin embargo, no parecía esperar una respuesta de él. Se apartó lentamente de la tumba, se levantó con la naturalidad de un niño acostumbrado a la soledad y miró a Alejandro. Por un momento sus ojos oscuros se encontraron con los de él y Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. ¿Tú lo conociste?, preguntó Emiliano con una curiosidad inocente que le hizo sentirse aún más culpable. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, sin saber cómo responder. Finalmente asintió con el peso de la verdad a punto de caer sobre él. Sí, lo conocí muy bien, dijo, sus palabras sonando más ásperas de lo que habría querido. El niño no parecía tener idea de lo que realmente significaba esa frase. Aún tan pequeño, Emiliano no comprendía el alcance de lo que su padre había sufrido, ni la traición que lo había despojado de todo. Pero Alejandro sí lo sabía. Cada rincón de su alma lo sabía. Era mi amigo, continuó Alejandro, su voz temblorosa, pero aún controlada. Un buen hombre. Sus palabras, aunque sinceras, parecían huecas, vacías en comparación con el remordimiento que sentía. Emiliano asintió y por un momento parecía que todo el peso del dolor que sentía se desvanecía por un segundo, como si por fin algo lo hubiera aliviado. Pero ese alivio tan momentáneo se desvaneció rápidamente cuando el niño dijo con una voz suave: mi mamá siempre me cuenta historias de papá. Dice que era un hombre bueno, que me amaba mucho, pero no sé si creerle. Solo tengo recuerdos borrosos de él. Las palabras del niño le hicieron el corazón aún más pesado. En ese instante, la imagen de Javier, su amigo, se fundió con la de Emiliano. El niño no tenía ni la menor idea de lo que realmente había ocurrido entre ellos. Ni sabía que su padre había sido víctima de su propia avaricia, ni comprendía que esa era la razón por la cual nunca lo conocería. Tu mamá tiene razón, dijo finalmente Alejandro con una voz baja, como si la propia respuesta fuera un consuelo que necesitaba escuchar, aunque no pudiera ofrecerlo de verdad. Tu papá era un buen hombre. Emiliano lo miró por un instante. Luego, sin decir nada más, se apartó de la tumba y dio un paso atrás, mirando la tumba de su padre por última vez antes de girarse hacia el camino que lo llevaría de vuelta a su casa. Alejandro lo observó, sin atreverse a seguirlo. En su pecho, la necesidad de hacer algo por él, por el niño, se hacía cada vez más evidente, pero sabía que no podía hacerlo de inmediato. No podía dejar que su propio arrepentimiento lo guiara. En su lugar, se quedó allí, mirando la tumba, preguntándose si alguna vez encontraría la manera de redimir el daño que había causado, si alguna vez podría encontrar la paz, y si tal vez Emiliano sería la oportunidad que tanto había estado esperando para redimirse, aunque no supiera por dónde empezar.
La lluvia continuó cayendo, más fuerte ahora, como si todo el universo estuviera llorando junto a él por la amistad perdida y el amor nunca reconocido. Alejandro finalmente se giró y con la cabeza baja comenzó a caminar de regreso, aunque su mente seguía atrapada en ese encuentro, en esa revelación que no podía dejar de procesar. Emiliano, el hijo de Javier, no solo le recordaba el pasado, sino que le ofrecía una extraña forma de esperanza, aunque no tuviera ni idea de lo que Alejandro había hecho. Él, el hombre que había arruinado tantas vidas, ahora parecía tener una oportunidad que tal vez nunca podría recuperar por completo, pero que al menos le permitiría tratar de hacer algo bien. La historia no había terminado para él. El sonido de sus pasos sobre el suelo mojado resonaba en la oscuridad mientras Alejandro Montoya se alejaba lentamente del cementerio, una sensación de angustia densa apoderándose de su ser. A pesar de la tormenta que aún caía sin cesar sobre él, el aire se sentía pesado, como si todo en su vida estuviera a punto de derrumbarse. Había algo ineludible en ese encuentro con Emiliano, algo que ya no podía ignorar. El niño, tan vulnerable y puro, lo había confrontado con su propia traición, un peso que durante años había intentado enterrar bajo su éxito y su frialdad. Pero ahora, el rostro de Javier Reyes y las palabras de Emiliano se mantenían firmemente presentes en su mente. El niño había mencionado a su madre, Valeria Núñez, y eso sembró una semilla de inquietud en Alejandro. ¿Cómo era posible que esa mujer no supiera la verdad? La idea de que alguien tan cercano a Javier estuviera viviendo en la ignorancia de su traición le resultaba insoportable. Había dejado de ser solo un error. Ya no se trataba solo de una amistad rota. El impacto de su acción resonaba más allá de los pasados desacuerdos, más allá de las decisiones tomadas por egoísmo y dinero. Ahora Emiliano, su hijo, vivía con las consecuencias. Alejandro caminó sin rumbo, envuelto en sus pensamientos hasta que su celular vibró en su bolsillo. Miró la pantalla y vio que era una llamada de su asistente, Ana. Era imposible no contestar, aunque su mente seguía atrapada en el niño, en su madre, en la culpa que le corroía. Al contestar, la voz de Ana sonó urgente pero distante. «Señor Montoya, tenemos una reunión a primera hora en la oficina». Confirmamos. La pregunta fue casi automática, una de esas que ni siquiera requería una respuesta. Alejandro sabía que la rutina debía seguir, que el negocio no se detendría por su culpa ni por sus recuerdos. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya nada sería igual. «Sí, adelante, confírmalo todo». Colgó rápidamente, pero antes de hacerlo pensó en algo más que debía hacer. Algo que de alguna forma le ofreciera una pequeña redención. Decidió ir a la oficina, no por el trabajo, sino porque tenía que tomar una decisión importante. La responsabilidad que sentía por Emiliano lo estaba envolviendo con tal fuerza que no podía seguir ignorando las consecuencias de sus acciones. Tenía que actuar, aunque no sabía qué hacer exactamente. Al llegar a la oficina se encontró con su secretaria Marta, quien le entregó rápidamente los informes del día. Alejandro apenas los miró. Todo estaba en piloto automático. No podía evitar pensar en la conversación que había tenido con Emiliano. El rostro del niño lo había perseguido y en su mente se repetían una y otra vez las mismas preguntas. ¿Qué había hecho realmente? ¿Qué podía hacer ahora? Decidió salir un rato, tomar aire y salir de su propio laberinto de pensamientos. Necesitaba despejarse. De pronto su mirada se detuvo en la fotografía de Javier Reyes que colgaba en su oficina, una imagen de los viejos tiempos, cuando las sonrisas eran genuinas y los sueños eran posibles. En ese momento Alejandro comprendió que su amistad con Javier no solo se había roto por dinero, sino por algo mucho más profundo, la traición de sus propios ideales, su propio sentido de la lealtad. En la foto ambos aparecían con la juventud pintada en sus rostros, radiantes de esperanzas, ignorantes de lo que vendría después. Javier no solo fue un amigo, fue una parte fundamental de su vida, alguien que, de haber tomado otro camino, podría haber sido más que un socio. Alejandro apretó los dientes, sintiendo el peso de la historia y de la decisión tomada, aún a sabiendas de que la verdad había sido enterrada bajo el brillo del éxito material. Pero ahora, en ese mismo brillo, se reflejaba algo más: el remordimiento. En su despacho, el teléfono volvió a sonar. Era una llamada que había estado evitando, una llamada que tenía que responder. Era el número de Valeria Núñez, la madre de Emiliano. Alejandro vaciló un momento. Sabía lo que iba a decirle, lo que tenía que decirle. Por fin, decidió contestar. «Hola». La voz de Valeria fue cortante, directa. No hubo cordialidad, solo una tensión palpable. Alejandro no sabía si era su culpa o si simplemente esa era la forma de Valeria de manejar las cosas. «Hola, Valeria. Soy Alejandro Montoya. He estado pensando mucho en lo que ocurrió en el cementerio». Intentó sonar lo más tranquilo posible,
pero incluso su propia voz le parecía cargada de una culpa que no podía quitarse. Sé que nos vimos hoy, y sé que Emiliano habló de ti. La voz de Valeria sonaba firme, pero había algo en ella que transmitía también una especie de dolor contenido, como si sus palabras ocultaran una verdad más grande de la que Alejandro aún no era consciente. Quisiera hablar contigo, Valeria. Alejandro intentó dar un paso hacia la redención. Sabía que debía confesar, que debía aclarar el vínculo que existía entre ellos, aunque temía que esa conversación no llevara más que a un enfrentamiento. Si vas a decirme que todo lo que has hecho por Emiliano es por culpa de un remordimiento, ni lo intentes. No necesito tu caridad. La respuesta fue rápida y fría, como si Valeria ya supiera todo lo que Alejandro había intentado ocultar. En ese instante Alejandro sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decirle ahora? ¿Cómo explicar que su interés por ayudar a Emiliano no era por culpa de su conciencia, sino por la necesidad de redención, de encontrar una forma de redirigir su vida? No se trata de caridad, Valeria. Su voz salió más firme esta vez. Se trata de un error que cometí y que nunca pude reparar. He vivido con la culpa demasiado tiempo. Quiero que Emiliano tenga algo más que lo que yo le dejé. Un largo silencio siguió a sus palabras. Valeria no respondió de inmediato. Alejandro cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera bloquear el peso de la conversación. Sabía que la verdad, esa misma verdad que había estado evitando por años, por fin estaba saliendo a la luz. «Voy a venir a verte», dijo Valeria finalmente. «Quiero hablar contigo cara a cara». «Está bien», respondió Alejandro, su voz casi un susurro. Sabía que esa conversación marcaría el inicio de algo que podría cambiar su vida por completo, pero también temía que no hubiera marcha atrás. El sol se había ocultado ya cuando Alejandro Montoya terminó de colgar el teléfono. La sala de su oficina estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de escritorio. Su rostro reflejaba la tensión de la conversación con Valeria. A lo largo de su vida había negociado millones, había cerrado tratos que cambiaron el curso de la historia de su imperio, pero nunca había enfrentado una conversación como esa. En ese momento se sintió como un hombre completamente vulnerable, expuesto ante algo mucho más grande que él, más allá de cualquier transacción o acuerdo. Sabía que al día siguiente Valeria llegaría a su oficina para hablar de Emiliano y de lo que realmente estaba ocurriendo entre ellos. Era inevitable. Ya no podía seguir ocultando la verdad. ¿Cómo le explicaría a Valeria que por su culpa su vida, la de su hijo y la de Javier se habían arruinado? No había forma de hacerlo de manera fácil, ni de hacer que ella lo perdonara. Esa noche Alejandro no pudo dormir. La imagen de Emiliano, tan inocente, tan lleno de esperanza, se repetía en su mente una y otra vez. ¿Qué pasaría si Valeria descubriese la verdad? La mujer que había luchado sola por criar a su hijo, por sacar adelante su vida, no se merecía que su esfuerzo se viera empañado por la traición que Alejandro había cometido años atrás, y mucho menos Emiliano, quien ni siquiera tenía la más mínima idea de lo que realmente había sucedido. Las horas pasaron lentamente, pero la determinación de Alejandro creció con el transcurso de la noche. Al amanecer se encontraba sentado en su oficina, con la cabeza entre las manos. Había tomado una decisión que cambiaría su vida por completo. Tenía que contarle la verdad a Valeria y también a Emiliano, si alguna vez quería redimir lo que había hecho. Pero en el fondo no estaba seguro de qué haría si Valeria no lo perdonaba. ¿Acaso podría vivir con esa carga toda su vida? El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, Ana. Valeria Núñez está en el vestíbulo esperando. El nudo en su estómago se apretó aún más. Alejandro respiró profundamente, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la sala de reuniones. Allí estaba Valeria, de pie junto a la mesa, con una mirada decidida pero también cargada de dudas. No había sonrisas ni saludos formales, solo la tensión palpable entre ambos, como si la conversación que estaban a punto de tener ya estuviera escrita en el aire. «Valeria», dijo Alejandro tratando de sonar lo más calmado posible, aunque su voz denotaba una leve incomodidad. «Gracias por venir». Valeria lo miró fijamente sin mostrar una pizca de simpatía y cruzó los brazos sobre su pecho. «No estoy aquí para agradecimientos, Alejandro. Estoy aquí porque, después de lo que vi en el cementerio, sé que hay algo más. Y quiero saber qué es». Alejandro la observó en silencio, evaluando cómo abordaría este momento tan delicado. No podía evadir más la conversación. La culpa y el miedo lo ahogaban, pero en su interior sabía que tenía que ser honesto, que ya no quedaba tiempo para mentiras. No había vuelta atrás. «Tienes razón», dijo Alejandro finalmente, bajando la mirada por un instante antes de alzarla nuevamente para encontrarse con los ojos de Valeria. «Hay algo que necesito contarte, algo que Emiliano tiene derecho a saber, pero que aún no ha sido revelado. La razón por la cual yo he estado ayudándolos».
Valeria lo observaba en silencio. Cada palabra de Alejandro la atravesaba como una daga. Sabía que algo grande estaba por salir a la luz, algo que ni siquiera ella podía prever. La rabia contenida en su interior comenzaba a brotar, pero se obligó a mantenerse tranquila, expectante. La verdad es que Alejandro hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba, pero ya no había marcha atrás. Yo fui responsable de la caída de tu esposo. Javier y yo fuimos socios en el pasado, amigos cercanos, pero cometí un error que en su momento pensé que era lo mejor para mi empresa, para mi futuro. Lo traicioné, Valeria. Valeria lo miró incrédula. Por un momento todo lo que escuchó parecía no tener sentido. ¿Cómo podía Alejandro decirle algo tan devastador, tan desgarrador, después de todo lo que había hecho por ella y su hijo? La ira comenzó a arder dentro de ella, pero, al mismo tiempo, había una sensación extraña de alivio, como si por fin algo encajara en el rompecabezas de su vida. ¿Traicionaste a mi esposo?, preguntó Valeria con voz temblorosa, casi susurrando, como si le costara aceptar lo que escuchaba. ¿Fue por dinero? ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué lo hiciste? Alejandro tragó saliva antes de continuar. Sí, fue por dinero en parte, pero también fue por miedo. Miedo a perder todo lo que había construido. Miedo de que mi propio imperio cayera. No pude verlo en ese momento, pero ahora entiendo que la traición fue el peor error de mi vida. Y ahora Emiliano. Su hijo está pagando las consecuencias. Valeria lo miraba fijamente, su rostro lleno de furia contenida. La verdad le dolía más que cualquier otra cosa. No solo había perdido a su esposo, sino que había sido víctima de una manipulación tan cruel y egoísta. La rabia estaba al borde de estallar, pero por alguna razón no podía culpar completamente a Alejandro. Sabía que Javier había tenido sus propios defectos, sus propios errores, pero lo que él le había hecho era algo más allá de lo que podía comprender. ¿Y qué esperas que haga ahora?, dijo Valeria con una voz rota pero decidida. ¿Qué esperas que haga después de todo esto? Alejandro cerró los ojos sintiendo cómo la verdad finalmente comenzaba a pesarle. Sabía que no había respuesta fácil, no había solución rápida, pero al menos sentía que había dado el primer paso. Quiero enmendarlo, Valeria. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverle a Javier lo que le hice, pero puedo hacer algo por Emiliano. Le debo eso. Le debo mucho más que lo que jamás podría darle con dinero. Valeria lo observó en silencio, la furia en sus ojos ahora mezclada con tristeza. Durante años había tratado de sacar adelante a su hijo, con la esperanza de que la vida les diera una oportunidad. Pero ahora, esa oportunidad parecía tan distante, tan difícil de alcanzar. No sé si esto sea suficiente, Alejandro, respondió finalmente Valeria, su voz firme aunque cargada de dolor. Pero por el bien de Emiliano estaré dispuesta a escuchar. Lo que hagas de aquí en adelante, solo el tiempo lo dirá. La conversación terminó, pero para Alejandro, las palabras de Valeria resonaron en su mente con una claridad desgarradora. Había dado el primer paso, pero el camino hacia la redención no estaba ni cerca de terminar. Emiliano y Valeria aún tenían muchas preguntas, y Alejandro no tenía respuestas fáciles para dar. Solo podía seguir adelante, sabiendo que cada paso en falso podría alejarlo aún más de la paz que tanto anhelaba. La mañana siguiente fue tan gris como la conversación que Alejandro había tenido con Valeria. Cuando despertó, el peso de las decisiones que había tomado en las últimas horas le pesaba más que nunca. El rostro de Emiliano seguía vivo en su mente, la imagen del niño abrazado a la lápida de su padre, y la duda de si estaba haciendo lo correcto lo atormentaba. Alejandro sabía que no podía detenerse, que no podía dar marcha atrás, pero cada paso que daba hacia la redención se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, un movimiento en falso y podría perderlo todo. Desde que había visitado el cementerio, no había dejado de pensar en cómo Emiliano y su madre, Valeria, vivían en una situación tan precaria. La vida de ambos era una lucha diaria, pero por alguna razón esa lucha no solo era por sobrevivir, sino por algo más profundo, por un amor perdido, por una figura paterna que nunca había existido para Emiliano y por una mujer que había visto el sufrimiento de su esposo y el dolor de su hijo sin nunca recibir lo que merecía. Todo esto estaba intrínsecamente ligado a las decisiones que Alejandro había tomado años atrás, y el peso de su conciencia crecía con cada momento que pasaba. Aquel día, mientras Alejandro se encontraba en su oficina revisando unos documentos, su mente se desvió nuevamente hacia ellos. No podía evitarlo. Sabía que no estaba haciendo suficiente. Quería hacer más, pero también temía que cualquier intento de ayudar podría verse como un intento de limpiar su culpa, y eso lo hacía sentirse aún más inseguro. Entonces tomó una decisión. No quería solo ayudar de manera superficial, no solo quería aliviar su conciencia enviando cheques o haciendo donaciones anónimas. No,
Quería algo más. Quería involucrarse de verdad. Quería que Emiliano tuviera la oportunidad de vivir una vida mejor. Una vida que le fuera dada sin las sombras del pasado. Y si había una forma de hacer esto, era con un gesto que fuera genuino, algo que no pudiera ser malinterpretado. Se levantó de su escritorio y con determinación salió de su oficina. Al llegar a la planta baja, pidió que le trajeran los informes de la empresa, pero en el fondo sabía que lo que estaba a punto de hacer era más importante que cualquier transacción o reunión. Había llegado el momento de actuar. Necesitaba encontrar una manera de ayudar a Emiliano y a Valeria, de una forma que no solo estuviera motivada por su propia necesidad de redención, sino también por un deseo real de cambiar el rumbo de sus vidas. Llamó a su asistente, Ana, y le pidió que se encargara de contactar a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, una que pudiera ofrecerle a Emiliano una educación de calidad, algo que sus circunstancias actuales jamás habrían podido darle. A través de una recomendación anónima, Alejandro se aseguró de que Emiliano tuviera una beca completa. El niño debería poder asistir sin que su madre se preocupara por el costo, pero aún había algo más. Quería que Emiliano tuviera un futuro, una oportunidad que ni siquiera él, Alejandro, había tenido de niño. Quería que al menos una parte de su vida fuera distinta. Mientras tanto, Valeria seguía ocupada con su rutina diaria, luchando para mantener a su hijo, luchando para darle lo que él necesitaba. Sabía que las cosas no eran fáciles, pero había algo en su alma que le decía que había algo más. Algo que no podía ver, pero que estaba a punto de ser revelado. Esa sensación de que algo estaba cambiando se intensificaba con cada día que pasaba. No era solo el cansancio físico lo que la agotaba, era el agotamiento emocional, esa sensación constante de que todo lo que hacía parecía no ser suficiente. Pero Valeria también había sido testigo de algo en las últimas semanas que no entendía. Las visitas a la tumba de Javier, las llamadas extrañas de Alejandro, los pequeños gestos de ayuda. ¿Por qué estaba tan interesado en ella y Emiliano? ¿Por qué ahora? El pasado de Alejandro era un misterio, y el hecho de que hubiera comenzado a ayudarla de una forma tan inesperada le provocaba una mezcla de desconfianza y curiosidad. Quería entender, pero por otro lado, temía lo que podría descubrir. Sabía que no sería fácil perdonar la traición, y menos cuando Emiliano era quien más necesitaba respuestas. Pasaron algunos días, y Alejandro se mantenía en contacto con Valeria, pero siempre de forma indirecta. Le enviaba pequeños obsequios, ofrecía su ayuda para que Emiliano tuviera una vida mejor, pero nunca le decía directamente lo que estaba pasando por su mente. Sin embargo, algo dentro de él le decía que tenía que ser honesto con ella. La verdad ya no podía permanecer oculta. Alejandro no podía seguir viviendo con esta mentira. No podía seguir siendo el hombre que había traicionado a su mejor amigo y a su hijo sin pagar el precio de sus acciones. Finalmente, después de una semana de incertidumbre, Valeria aceptó reunirse con él. A diferencia de la primera vez, ahora había algo en su tono que le sugería que de alguna forma estaba dispuesta a escuchar. Alejandro la invitó a una de las salas privadas de su oficina, y cuando ella llegó, el ambiente era más tranquilo que la última vez. Nadie más estaba presente, y la quietud parecían, en cierto modo, una invitación a hablar sin barreras. «Gracias por venir», dijo Alejandro tomando asiento frente a ella. Su voz sonaba más calmada que la vez anterior, aunque su nerviosismo no había desaparecido por completo. «De nada», respondió Valeria, aunque su mirada seguía siendo cautelosa, como si intentara leer cada uno de los movimientos de Alejandro. Silencio. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada, pero las palabras de Valeria la noche anterior seguían resonando en la mente de Alejandro. «Lo que hagas de aquí en adelante, solo el tiempo lo dirá». Sabía que lo que iba a decir ahora podría marcar un antes y un después. «Valeria», comenzó Alejandro, con un tono más firme y directo esta vez, «quiero ser completamente honesto contigo. He estado pensando mucho sobre lo que pasó entre nosotros, sobre lo que le hice a Javier y a ti, y me he dado cuenta de que aunque el dinero no puede cambiar el pasado, hay algo que sí puedo hacer para mejorar las cosas ahora». Valeria lo miró fijamente, esperando que continuara. Sabía que lo que estaba a punto de decirle cambiaría las cosas, pero ¿qué tipo de cambio traería? «Lo que quiero hacer por Emiliano lo quiero hacer por ti también. Quiero que él tenga una oportunidad. Y quiero que de alguna manera puedas ver que lo que hice no fue para calmar mi conciencia, sino porque de verdad me importa». Valeria frunció el ceño. ¿Qué significaba realmente eso? ¿Qué estaba intentando decirle Alejandro? «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz llena de desconfianza pero también de curiosidad. «¿Por qué no lo hiciste antes?». Alejandro sabía que esa pregunta llegaría, y sabía que no tenía una respuesta fácil, pero al menos ahora podía mirarla a los ojos y decir la verdad, porque nunca supe cómo. «Pero ahora sé que Emiliano y tú merecen algo mejor.
Quiero que Emiliano tenga un futuro diferente. Quiero que tenga una educación de calidad sin que tengan que preocuparse por nada. He hablado con la mejor escuela de la ciudad y le he conseguido una beca completa. Quiero que Emiliano tenga la oportunidad que yo nunca tuve. Valeria lo miró en silencio por un largo rato, sorprendida. El gesto de Alejandro parecía genuino, pero a la vez no podía dejar de preguntarse si había algo detrás de sus palabras, algo que aún no comprendía. ¿Esto es un intento de redimir tu conciencia?, preguntó con dureza, pero también con una dosis de duda. No. Alejandro negó con la cabeza mirando hacia abajo antes de alzar la vista nuevamente. No se trata de mí, se trata de él. Quiero darle a Emiliano lo que le corresponde, lo que su padre nunca pudo darle y lo que yo nunca supe darle. La siguiente semana, la vida de Valeria dio un giro inesperado. Tras la conversación con Alejandro, sus pensamientos eran una mezcla de incredulidad y cautela. Había algo en sus palabras, algo en su insistencia, que le hacía pensar que tal vez por primera vez en mucho tiempo alguien realmente se interesaba por el futuro de Emiliano. Sin embargo, su desconfianza no desaparecía por completo. Después de todo, había sido demasiado tiempo de lucha sola, de mantener su familia a flote sin esperar nada a cambio, sin que nadie viniera a ofrecerles una mano amiga. Pero en el fondo, también había una parte de ella que se preguntaba si esto podría ser una oportunidad, una posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Emiliano había pasado toda su vida sin un padre, sin la figura que todo niño necesita. Había perdido tantas oportunidades y vivido tantas penurias que el simple hecho de pensar en que algo podría mejorar parecía un sueño lejano. ¿Cómo podría negarle a su hijo una oportunidad que podría cambiar su vida? Mientras tanto, Alejandro había decidido actuar con determinación. Después de su conversación con Valeria, sintió que por fin estaba tomando el control de la situación. Se había comprometido a ayudar a Emiliano de una forma que fuera mucho más allá de un simple gesto de caridad. Sabía que las acciones valían más que las palabras, y tenía claro que la verdadera oportunidad para redención estaba en el niño, en darle a Emiliano lo que su padre, Javier, no pudo ofrecerle. De alguna forma, esto le permitiría encontrar algo de paz consigo mismo. Durante esos días, Alejandro mantuvo un contacto constante con la escuela donde Emiliano comenzaría a estudiar. Aseguró que todo estuviera preparado para su llegada. Las clases, las becas, los materiales, todo estaba listo para ofrecerle la mejor educación posible. Pero no solo eso, también se encargó de que Valeria tuviera una vida más estable, con una serie de beneficios que le permitirían estar más tranquila sin tener que preocuparse por el futuro inmediato. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Alejandro sentía que la barrera emocional entre él y la familia de Javier aún era muy fuerte. No podía imaginar cuánto dolería para Valeria ver a su hijo comenzar una nueva etapa sin su padre. Sabía que en el fondo no podría reparar nunca el daño hecho, pero al menos podía contribuir a que Emiliano tuviera un futuro brillante. Una tarde Valeria recibió la carta de aceptación para Emiliano en la escuela privada. El niño de solo 9 años no entendía completamente la magnitud de lo que esto significaba. Para él todo esto era un sueño irreal. Durante tanto tiempo había sido testigo de la lucha diaria, de la necesidad constante, y ahora veía que algo estaba cambiando. A pesar de la incertidumbre, no pudo evitar sonreír cuando su madre le mostró la carta. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó Emiliano con sus ojos grandes y llenos de emoción. Significa que tendrás una oportunidad que ni yo ni tu padre pudimos darte, hijo. Valeria habló con voz suave, pero en sus palabras había una mezcla de asombro y esperanza. Vas a estudiar en la mejor escuela, vas a aprender todo lo que puedas, y quién sabe, quizás un día logres alcanzar todo lo que siempre soñaste. El corazón de Valeria se aceleró al ver la expresión de Emiliano. En sus ojos brillaba una chispa de ilusión, una chispa que por fin parecía iluminada por la esperanza. Era la oportunidad que ella siempre había querido para él, la oportunidad que al parecer Alejandro le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Aunque Valeria no podía evitar la sensación de que algo no estaba claro, decidió dejar de lado sus dudas por un momento. Era difícil entender las motivaciones de Alejandro, pero lo que sí comprendía era que Emiliano merecía todo lo que pudiera ofrecerle, incluso si eso venía de una fuente inesperada. Durante años Valeria había sacrificado tanto para que su hijo tuviera lo mejor, pero ahora finalmente había algo que cambiaba las reglas del juego. ¿Qué sentido tenía negárselo? Al día siguiente, Valeria acompañó a Emiliano a su primer día en la nueva escuela. El niño, con su mochila sobre los hombros, caminaba con paso firme, pero sus nervios eran evidentes. Valeria notaba cómo su hijo estaba emocionado, pero también lleno de dudas, sin comprender completamente por qué todo eso sucedía. A pesar de sus propios temores, Valeria lo alentó a seguir adelante, a no mirar atrás. Este es un nuevo comienzo, Emiliano. Todo va a salir bien. Lo prometo.
Valeria dijo esas palabras como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Durante las primeras semanas, Emiliano comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Las aulas eran diferentes, los niños eran diferentes. Al principio se sintió fuera de lugar, pero pronto se dio cuenta de que las oportunidades estaban ahí para quien estuviera dispuesto a aprovecharlas. Alejandro había acertado en su decisión. Emiliano era un niño inteligente, curioso y con un deseo profundo de aprender. Tal vez la vida no le había dado muchas oportunidades hasta ahora, pero en este nuevo capítulo parecía estar destinado a cambiar eso. Sin embargo, Valeria no podía evitar pensar en la relación con Alejandro. Aunque se sentía agradecida por la oportunidad que le estaba brindando a Emiliano, su desconfianza seguía presente. No podía dejar de pensar en los oscuros momentos del pasado, en la traición de Javier, y cómo de alguna manera todo parecía conectarse. ¿Podía realmente confiar en alguien que había destruido la vida de su esposo? Por otro lado, Alejandro, desde su posición, había comenzado a involucrarse más en la vida de Emiliano, pero siempre de forma discreta, sin que nadie pudiera sospechar su verdadera motivación. Sabía que no podía ir más allá, que no podía revelarle a Valeria ni a Emiliano la razón detrás de su constante presencia en sus vidas. Aún así, cada vez que veía a Emiliano sonreír, sentía que estaba tomando la decisión correcta. No todo era sencillo, sin embargo. La relación con Valeria seguía siendo tensa. Ella apreciaba los esfuerzos de Alejandro, pero las sombras del pasado continuaban acechando, siempre presentes entre ellos. Valeria sentía que la verdad tenía que salir a la luz, que no podía seguir viviendo en la oscuridad de las intenciones de Alejandro. Después de varias semanas de adaptación, Emiliano estaba aprendiendo más de lo que había imaginado. Su madre, aunque llena de dudas, no podía evitar sentirse orgullosa. A pesar de todo lo que había sucedido, la oportunidad que Alejandro le había ofrecido a su hijo era, sin lugar a dudas, un regalo invaluable. Pero en lo profundo de su alma, Valeria sabía que esta historia no terminaría allí. La verdad debía salir a la luz, y ella como madre lo sabía con certeza. La relación entre Valeria y Alejandro, aunque marcada por la desconfianza, comenzaba a tornarse más compleja con el paso de los días. A medida que Emiliano se asentaba en su nueva escuela, Valeria no podía evitar sentirse dividida entre el agradecimiento por lo que Alejandro había hecho por su hijo y la creciente sospecha de que todo ello escondía algo mucho más grande. Alejandro había hecho todo lo posible por mantener su presencia discreta en sus vidas, pero Valeria no era tonta. Sabía que no podía seguir ignorando el pasado, lo que había sucedido entre él y su esposo, y sobre todo, la razón detrás de esa inexplicable generosidad. A pesar de sus dudas, Valeria intentaba concentrarse en lo positivo. Emiliano había comenzado a destacarse en la escuela. Sus calificaciones habían mejorado significativamente, y lo más importante, su actitud había cambiado. Ya no era el niño solitario que se refugiaba en su imaginación, sino que comenzaba a interactuar más con sus compañeros, mostrándose más abierto y confiado. Había algo en su vida que ahora parecía tener un propósito que ni siquiera Valeria podía haber imaginado para él. No obstante, cada vez que se enfrentaba a Alejandro, sus sentimientos eran encontrados, y no podía evitar preguntarse si todo lo que había sucedido era parte de un plan más grande, de una compensación por lo que él mismo había destruido. Un día, después de una semana particularmente difícil para Valeria, decidió finalmente enfrentarse a Alejandro. Había llegado el momento de hacerle las preguntas que había estado evitando durante tanto tiempo. Aunque la oportunidad de hablar con él se había presentado en varias ocasiones, nunca había sido el momento adecuado. Pero ahora, algo dentro de ella la impulsaba a buscar respuestas. Ya no podía seguir adelante sin saber la verdad completa. Tenía que entender qué estaba detrás de las acciones de Alejandro, por qué se había involucrado tan profundamente en la vida de Emiliano y qué quería realmente a cambio. Esa tarde Valeria llamó a Alejandro y le pidió que se encontraran en un café cercano. No quería hacerlo en su oficina, ni en su casa. Quería un lugar neutral, donde pudiera hablar con él sin la presión de su entorno habitual. Alejandro aceptó rápidamente, sin poner objeciones. Sabía que la conversación que se avecinaba no sería fácil, pero también comprendía que no podía seguir evitando la verdad. Había sido suficiente esconderse detrás de gestos de generosidad y secretos. Tenía que hablar, tenía que ser sincero con ella. La cafetería estaba tranquila cuando Valeria llegó. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones de otras personas. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana mirando hacia la calle. Al ver a Valeria entrar, se levantó rápidamente y la saludó con una ligera sonrisa, pero Valeria pudo notar la tensión en su rostro. No había dudas de que él sabía que el momento de la verdad finalmente había llegado. «Gracias por venir», dijo Alejandro con una voz que intentaba sonar amigable, pero que era evidente que estaba cargada de nerviosismo.
No hay de qué, respondió Valeria sin perder la compostura. Se sentó frente a él y lo observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Tengo que saber, Alejandro. No puedo seguir adelante sin entender por qué estás haciendo todo esto. No puedo seguir mirando a Emiliano y preguntarme si todo lo que haces es por arrepentimiento, por limpiar tu conciencia. Alejandro no la interrumpió. Sabía que este era el momento en que las palabras más difíciles debían salir a la luz. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Valeria, comenzó, pero se detuvo al ver la mirada firme de ella. No sé si alguna vez podrás perdonarme, pero lo intentaré. Lo que estoy haciendo por Emiliano, por ti, no es solo por aliviar mi culpa, es porque creo que, de alguna manera, debo esto. A ti, a Javier, a Emiliano. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero hacer lo correcto, aunque no haya manera de devolverles lo que les quité. Valeria lo miraba fijamente, procesando cada palabra. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y confusión, como si no pudiera aceptar completamente lo que estaba escuchando. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a escuchar, a seguir indagando, a descubrir la verdad detrás de todo esto. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Javier?, preguntó finalmente la voz de Valeria temblando ligeramente. Sabía que al hacer esa pregunta estaba abriendo una puerta que no podría cerrarse de nuevo, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entender lo que había llevado a Alejandro a traicionar a su esposo. Alejandro bajó la mirada, evitando el contacto directo con ella por un momento. Sabía que no podía ocultar más la verdad. La culpa que lo atormentaba lo había acompañado durante años, pero ahora por fin tenía que enfrentarse a la realidad. No solo tenía que contarle a Valeria lo que había sucedido, sino que en algún modo también tenía que enfrentarse a sí mismo. Javier y yo éramos socios en todo. Nos conocíamos desde jóvenes y creímos que lo tendríamos todo. Pero hubo una traición. Yo traicioné su confianza, Valeria. Lo hice porque temía perderlo todo. Tomé decisiones equivocadas y al final Javier pagó el precio más alto. Y ahora, Emiliano está pagando por todo lo que perdimos. Valeria tragó saliva. La revelación fue un golpe directo a su estómago. Sabía que la caída de Javier había sido dolorosa, pero nunca imaginó que la traición provenía de alguien que había sido su amigo, su compañero. La furia se encendió en su pecho, pero al mismo tiempo el entendimiento comenzó a calar en su alma. Había una verdad difícil de aceptar, pero era la única que podía darles a todos la oportunidad de sanar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Valeria con la voz rasgada por el dolor. ¿Por qué esconderlo todo durante tanto tiempo? Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Finalmente habló, su voz quebrada pero firme. Porque no creí que pudiera soportarlo, porque sabía que no había forma de devolverle a Javier lo que le quité. Pero ahora, Valeria, lo único que puedo hacer es tratar de corregir mi error, a través de Emiliano. Un largo silencio se instaló entre ellos. Valeria cerró los ojos por un momento, procesando lo que había oído. Por fin se dio cuenta de que había estado buscando respuestas durante tanto tiempo, pero la verdad no siempre se puede recibir de inmediato. Aún así, había algo en las palabras de Alejandro que le decía que su arrepentimiento era genuino. Podía verlo en sus ojos. Aunque no podía olvidar lo que había sucedido, quizás, solo quizás, podría comenzar a perdonar. No sé si puedo perdonarte, Alejandro, pero quiero creer que lo que haces es porque de alguna manera entiendes el daño que causaste. Y por Emiliano, haré lo que sea necesario para que esto funcione. Alejandro asintió aliviado por la sinceridad de Valeria, pero también consciente de que el verdadero perdón solo podría venir con el tiempo. La conversación con Valeria dejó a Alejandro con un sentimiento de alivio agridulce. Aunque las palabras de ella le ofrecieron una pequeña esperanza, también había una carga profunda sobre sus hombros. El perdón no sería algo inmediato, y lo entendía perfectamente. Había causado un daño irreparable, y no importaba cuánto intentara redimir sus errores. La huella de la traición seguiría marcada en la vida de todos los involucrados. Sin embargo, la honestidad con la que Valeria respondió lo hizo sentir que por fin se había dado un paso importante. En los días siguientes, Alejandro intentó mantenerse alejado de las emociones intensas que lo envolvían. Sabía que su intervención en la vida de Emiliano debía continuar, pero con mayor discreción. Aunque había hecho todo lo posible para ofrecerles oportunidades, para darles lo que parecía ser lo único que podía reparar el daño de su pasado, comprendía que había más en juego que solo dinero o educación. Lo que realmente necesitaban Valeria y Emiliano era algo más profundo, tiempo, ¿verdad? Y tal vez, algo que Alejandro ya no sabía si tenía derecho a pedir, el perdón. Mientras Emiliano prosperaba en la escuela, algo en su comportamiento comenzaba a cambiar. Ya no era el niño solitario y tímido de antes.
Sus ojos brillaban con un interés renovado, y su actitud estaba comenzando a reflejar esa chispa de esperanza que por tanto tiempo había estado enterrada. Pero a pesar de este progreso, Emiliano no era ajeno a los cambios en su vida. Había algo en su madre, en la manera en que la miraba, que le sugería que no todo estaba resuelto. Había comenzado a notar que ella se mostraba más distante en ocasiones, como si estuviera procesando algo grande. Emiliano, siendo un niño sensible y perceptivo, sabía que su madre llevaba un peso sobre sus hombros, pero no podía entenderlo completamente. Valeria, por su parte, estaba aprendiendo a vivir con las complejidades de la situación. Si bien estaba agradecida por la oportunidad que Alejandro le había brindado a su hijo, no podía dejar de cuestionarse si sus propios sentimientos de desconfianza no estaban interfiriendo con la posibilidad de una verdadera paz. Vivir con la idea de que su esposo había sido traicionado por un hombre que, de alguna manera, también quería ayudar a su hijo, resultaba desconcertante. A veces sentía una rabia contenida al pensar que Javier nunca tuvo la oportunidad de saber lo que Emiliano estaba logrando. Pero por otro lado, también comenzaba a reconocer que sin la intervención de Alejandro, su hijo seguiría atrapado en una vida de luchas sin fin. El día que Valeria decidió que debía hablar con Emiliano sobre todo lo que había sucedido, se aproximaba rápidamente. Sabía que el niño comenzaba a percibir la complejidad de las relaciones que lo rodeaban, y que era hora de compartir con él una parte de la verdad. No era fácil. No podía hacerlo de manera abrupta, no podía forzarlo a entender lo que aún para ella misma era tan difícil de procesar. Pero había llegado el momento. Un viernes por la tarde, después de que Emiliano regresara de la escuela, Valeria lo sentó en la pequeña mesa de la cocina. La casa no era lujosa, pero estaba llena de recuerdos y de momentos compartidos que, aunque simples, siempre habían sido suficientes para ella. Emiliano miró a su madre con una mezcla de curiosidad y algo de nerviosismo, como si pudiera sentir que algo importante estaba por suceder. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Emiliano notando la expresión seria en el rostro de Valeria. «Tengo algo importante que contarte, Emiliano», dijo Valeria con una voz suave pero firme. «Algo que necesitas saber». El niño la observó atentamente, esperando que su madre hablara. Valeria luchó por encontrar las palabras adecuadas. No quería asustarlo, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. «Tu padre, Javier, él fue un hombre bueno, pero hubo muchas cosas que no entendiste, cosas que no te he contado porque, de alguna forma, pensé que no era el momento. Pero ahora necesito que lo sepas». Emiliano frunció el ceño. No entendía a qué se refería su madre, pero sentía que algo grande se estaba revelando. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó con voz inocente pero llena de una curiosidad inusitada. Valeria se tomó un momento, respiró hondo y finalmente habló. «Tu padre fue traicionado, Emiliano, y esa traición cambió todo. Cambió nuestra vida y la de tu papá, pero también cambió la vida de alguien más, la de Alejandro Montoya. Y aunque no te lo haya dicho antes, es importante que lo sepas. Alejandro fue parte de lo que ocurrió, y aunque lo que hizo no tiene excusa, está tratando de hacer lo correcto ahora. Está tratando de enmendar lo que hizo. Por ti, por mí, por todos nosotros». Emiliano la miró con los ojos bien abiertos. La revelación lo golpeó con fuerza, pero no sabía cómo procesarla. Siempre había sentido que algo estaba mal, que había algo que no le habían contado, pero nunca imaginó que de alguna forma el hombre que había estado ayudando a su madre y a él fuera parte de un pasado tan doloroso. Sin embargo, en su pequeño corazón, algo le decía que debía confiar en su madre. Si ella decía que Alejandro estaba tratando de redimir sus errores, entonces debía ser verdad. Después de todo, Emiliano solo quería entender por qué todo había sucedido de la forma en que lo había hecho. «¿Entonces, papá?», Emiliano preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Papá nunca lo sabrá?». Valeria sintió el dolor de la pérdida en cada palabra de su hijo. La pregunta de Emiliano le recordó lo injusto que había sido todo, pero tenía que ser honesta, aunque le doliera. «No, Emiliano, Javier no lo sabrá, pero lo que puedo decirte es que de alguna manera este momento que estás viviendo ahora es gracias a que estamos aquí, juntos, y tú tienes la oportunidad de hacer algo que yo nunca pude. Tienes la oportunidad de ser libre de todo lo que ocurrió en el pasado». Las palabras de su madre resonaron en el corazón de Emiliano. Y aunque no comprendía del todo, algo dentro de él le decía que estaba bien. Quería creer en la oportunidad que se le presentaba. Quería creer que a pesar de todo el dolor, había un futuro mejor esperándolo. «¿Y Alejandro?», preguntó Emiliano con un atisbo de duda en la voz. Valeria lo miró a los ojos, con la certeza de que debía decirle la verdad por muy difícil que fuera. «Alejandro está tratando de enmendar lo que hizo. No sé si lo hará, pero lo que importa ahora, hijo, es que él está aquí por ti. No por nosotros, no por el pasado, sino por ti». Emiliano asintió lentamente, absorbiendo cada palabra.
Aunque su corazón seguía lleno de preguntas, también entendía que la vida no era simple, que las personas podían cometer errores, pero también podían intentar hacer las cosas bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Emiliano sonrió, con la esperanza de que todo, por fin, podría cambiar. El paso del tiempo comenzó a suavizar las heridas que habían marcado a Emiliano y Valeria. Aunque el pasado nunca desapareció por completo, el futuro comenzó a tomar una forma diferente, una forma más prometedora. Emiliano, con la educación que había recibido, con el amor y la dedicación de su madre, comenzó a entender que, a pesar de los errores de los adultos, su vida no estaba predestinada a repetir los mismos patrones de sufrimiento. Había algo en su interior que le decía que podía ser más, que podía ser diferente. Alejandro, por su parte, siguió siendo una figura distante pero constante en la vida de Emiliano. Nunca se atrevió a acercarse demasiado, a interferir de forma que pudiera romper el delicado equilibrio que se había formado entre ellos. Sabía que su lugar en la vida de Emiliano debía ser el de un mentor, un ejemplo a seguir, pero no un sustituto de lo que había perdido. Había comenzado a asistir a las reuniones escolares, a visitar a Emiliano en sus logros y avances, pero siempre con la humildad de un hombre que sabía que había perdido el derecho de ser considerado como parte de esa familia. Un día, mientras Emiliano estaba en su último año de escuela secundaria, Alejandro decidió que era el momento de dar el paso final, el paso más difícil de todos, hablar directamente con Emiliano, darle un verdadero cierre a la historia que había comenzado años atrás. Sabía que el niño ya no era un niño, que se había convertido en un joven inteligente, capaz de tomar decisiones propias y, sobre todo, de entender la complejidad de la vida. Alejandro llegó a la casa de Valeria una tarde soleada, más tranquilo que en las ocasiones anteriores. Esta vez no iba a ofrecer dinero ni una beca. Esta vez iba a ofrecer algo mucho más valioso, la verdad, la completa y sincera verdad. Emiliano se encontraba en el jardín de la casa, sentado en un banco bajo el árbol que tanto le gustaba. Al verlo, Alejandro sintió un nudo en la garganta, sabiendo que era el último momento en el que podría reparar algo que se había roto irremediablemente. «Emiliano», dijo Alejandro con voz baja pero clara. El joven levantó la vista reconociendo la figura de Alejandro al instante. No había ira ni desconfianza en sus ojos, pero tampoco esa calidez que había tenido cuando aún era solo un niño. La relación había cambiado, y Emiliano lo sabía. Sin embargo, estaba dispuesto a escuchar lo que Alejandro tenía que decir. «Quiero pedirte disculpas, Emiliano», continuó Alejandro tomando aire. «No solo por lo que le hice a tu padre, no solo por lo que te hice a ti, sino por todo. Sé que no puedo devolver el tiempo, sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero quiero que sepas que desde el primer día que te conocí, vi en ti algo que me hizo querer ayudarte, aunque no lo mereciera. Y por fin quiero hacer lo correcto». Emiliano permaneció en silencio por un momento procesando las palabras de Alejandro. No había prisa, no había necesidad de que todo se resolviera en un solo encuentro. Sabía que, al igual que él, Alejandro estaba buscando la manera de redimir lo que se había perdido. «No sé si alguna vez podré perdonarte completamente», dijo Emiliano con voz firme pero sin rencor. «Pero sé que esto que estás haciendo es lo correcto. No por mí, no por tu culpa. Lo haces porque lo necesitas, porque ahora ves lo que era importante. Y tal vez con el tiempo podamos encontrar paz, los dos». La sinceridad en las palabras de Emiliano hizo que Alejandro se sintiera más ligero, como si por fin el peso de la culpa comenzara a disiparse, aunque solo un poco. No podía esperar un perdón inmediato, pero esa aceptación, esa comprensión, era lo que realmente necesitaba. Algo había cambiado en él, algo que lo había hecho finalmente comprender el significado de lo que había perdido y de lo que aún podía ganar. La tarde continuó, tranquila, como si el mundo hubiera comenzado a reparar lentamente las grietas que habían estado ahí durante tanto tiempo. Alejandro y Emiliano caminaron juntos, sin palabras, pero con una conexión silenciosa, la misma conexión que había existido entre su padre y él, una vez. En ese momento, Alejandro supo que, aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido, podía estar allí para Emiliano, ser una figura que lo guiara sin imposiciones, sin expectativas. Valeria, desde la ventana, observó la escena con una mezcla de emociones. Sabía que no había sido fácil, pero ahora había una posibilidad de sanar, de avanzar. Dejar atrás las sombras del pasado no significaba olvidar, pero sí dejar espacio para nuevas oportunidades. El capítulo de sus vidas había llegado a su fin, pero también era el comienzo de algo nuevo. Emiliano con un futuro brillante por delante y Alejandro buscando la redención en cada acción, en cada paso que daba hacia adelante. Valeria, por su parte, había encontrado la paz en su corazón, un sentimiento nuevo que, aunque nunca reemplazaría lo perdido, le permitía mirar hacia el futuro con esperanza. Este es el momento en que tú también puedes escribir tu propia historia.
No dejes que los errores del pasado definan tu futuro. Si hay algo que has estado posponiendo, algo que te impide avanzar, es el momento de enfrentarlo, de buscar lo que realmente deseas. La redención no siempre llega de la forma que esperamos, pero si tomas acción hoy, puedes transformar tu vida y empezar a vivir según tus propias reglas. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? La oportunidad está delante de ti. Hazlo ahora.